El presente video no pretende hacer apología de ningún delito o engrandecer las acciones de algún criminal. Solo se muestra la información con fines informativos. Durante la historia de la humanidad han existido hombres, que con sus actos, esfuerzos, logros o trabajo han dejado una profunda huella en la sociedad, motivo por el que siempre serán recordados, y aunque pase el tiempo no dejan de ser admirados. Y sus actos aún son admirados y sirven de inspiraciones para futuras generaciones. También han existido aquellos que con sus actos han provocado un profundo daño o flagelo en la historia y si bien son recordados, no es por haber dejado un legado positivo en la historia. En este video veremos la segunda entrega de los delincuentes más famosos, espero que el video sea de tu agrado. Mejor conocido como Al Capone, nació en Nueva York el 17 de enero de 1889, a la edad de 30 años fue enviado a trabajar a la ciudad de Chicago, donde escaló posiciones entre la mafia operante en la ciudad. Hasta antes de 1917, la mafia se centraba en la prostitución, juegos ilegales y la extorsión, pero a raíz de la prohibición de alcohol en la Unión Americana, se destapó un negocio millonario para las bandas criminales en dicho país. Capone se volvió el amo y señor de la mafia de Chicago, tras deshacerse de sus rivales, en múltiples hechos violentos. Uno de ellos es el conocido como la Matanza de San Valentín, donde hombres de Capone que estaban disfrazados como policías, fingieron una redada sobre sus rivales, quienes no opusieron resistencia y fueron puestos sobre la pared, desarmados y posteriormente fusilados. Aunque es un hecho que su poder criminal realmente no salió de la ciudad de Chicago, por todo el país se extendió su fama y reputación y no era raro verlo pasear por algunas ciudades de la Unión Americana y México. Ante su ola de violencia y su poder de corrupción hacia las autoridades locales, el gobierno federal de Estados Unidos, decidido a detenerlo, asignó al célebre agente Lloyd Ness, para que lograra esa misión. Fue así como ante los esfuerzos de Ness y sus colaboradores, conocidos como los Intocables, el 17 de octubre de 1931, Capone fue declarado culpable de 5 de 23 cargos, siendo el más grave el de evasión fiscal, siendo condenado a 11 años de prisión. En un principio fue enviado a una cárcel en Atlanta, pero ante el hecho de que aún seguía controlando la mafia de Chicago, fue trasladado a la famosa cárcel de Alcatraz, donde gradualmente demostró señales de debilitamiento físico. Finalmente fue liberado el 16 de noviembre de 1939 y se retiró a su casa de Florida. Murió el 25 de enero de 1947. Es innegable que su fama ha trascendido en el tiempo, e inspirado películas y series de televisión. Se calcula que su fortuna llegó a los 100 millones de dólares. Nacido en Colombia el 1 de diciembre de 1949, en el seno de una familia de clase media, siendo el tercero de 7 hermanos, estudió hasta el bachillerato e ingresó a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana, estudios que abandonó, para dedicarse a su carrera delictiva. Fue escalando posiciones dentro de la mafia colombiana, de manera gradual. Sus primeras actividades fueron el robo de autos, para después involucrarse en el tráfico de marihuana hacia los Estados Unidos. Por la década de los 70, se volvió uno de los hombres más importantes en el negocio de la cocaína, y fue por esa época que fundó lo que se conoció como el Cartel de Medellín, siendo esta, una de las organizaciones criminales más poderosas y lucrativas de la época. Ante su poder y fortuna, Pablo consideró que para protegerse, debería de contar con una fachada de hombre respetable, honorable y de sociedad, motivo por el que poco a poco se acercó a la clase política del país, logrando tener contactos con múltiples autoridades, abogados, políticos y empresarios. En 1983 el periodista Guillermo Cano desveló ante la prensa colombiana la realidad sobre Escobar, lo que le costó la vida y fue asesinado el 17 de diciembre de 1986. Tras ser investigado por la justicia colombiana, se concluyó que Escobar era un narcotraficante y Escobar y sus socios, poco a poco fueron desatando una narcoguerra contra el Estado, donde murieron miles de personas.
Durante este periodo, Escobar afrontó tanto al Estado, como a criminales rivales, que aprovechaban el acorralamiento que se instauraba en torno a Escobar. Entre los hechos violentos en los que se presume la participación de Escobar, se centran el asalto al Palacio de Justicia, donde murieron 12 de los magistrados de dicho tribunal, el atentado de un avión comercial de la aerolínea Avianca, donde murieron más de 100 personas. Ante el cerco que se instauró en su contra, Pablo fue abatido el 2 de diciembre de 1993, por las Fuerzas Armadas de Colombia, poniendo fin a una era muy difícil para Colombia. Su fortuna se calcula en cerca de 25.000 millones de dólares, además de múltiples propiedades a lo largo de Colombia y del mundo. Sin duda su vida, su historia, su carrera delictiva y sus actos aparentemente altruistas, han traspasado la barrera del tiempo y estará presente por mucho en la sociedad colombiana y en el mundo. Joseph Kony. Nacido probablemente en Uganda, es el principal líder de un grupo guerrillero autodenominado Ejército de Resistencia del Señor. Dicha organización lucha contra el gobierno de Uganda por establecer un régimen dictatorial que pretende sustentarse en el cristianismo. Sus principales críticas se centran a que desde 1987, año en que fue fundado dicho movimiento, han secuestrado un aproximado de entre 20.000 y 30.000 niños, para ser usados como combatientes, obligándolos incluso a asesinar a sus padres, con tal de despojarlos de un hogar y convertirse en lo único que tengan, intentando así crearles un vínculo de pertenencia. La utilización forzada de menores en sus acciones beligerantes, van desde reclutarlos como combatientes, abuso sexual de niñas y el uso de menores como blancos en el frente de batalla, obligándolos a ir en el frente y desarmados, para recibir el poder de fuego del ejército de Uganda. Por dichas acciones y ante protestas internacionales, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención para Kony y los principales líderes del movimiento, siendo esta la primera en emitir desde su creación en el año 2002. A pesar de múltiples protestas y movimientos, aún sigue libre y continúa en operación su movimiento armado. Miles han sido, son y serán los criminales que transgreden a la sociedad, algunos son recordados con asombro, con rabia y unos pocos con cariño, pero la gran mayoría son un ejemplo, de que ni todo el poder ni todo el dinero los hace inalcanzables para la justicia o para destinos peores. En esta segunda entrega vimos a 3 de los delincuentes más célebres, por así llamarlos, pronto veremos más en la siguiente entrega. Espero que el video fuera de tu agrado, te invito a suscribirte para que no te pierdas más vídeos de estos y puedes dejar cualquier comentario y compartirlo con tus amigos. Que tengas un excelente día, gracias y hasta la próxima.